Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Paz. Hola, soy Carola. Y esto es La Plena de los Seguros. ¿Ya? Bienvenidos al día de hoy. Nos acompaña Carola Cisneros. Bienvenida, Carito, esta es tu casa. Del día de hoy estamos con invitada especial para poder hablar de temas sobre tu industria. Sabemos que estás en el tema de industria automotriz, bueno, aplicado más al tema de la importación y distribución de llantas. Sería bueno que te presentes y nos cuentes un poquito cómo ha sido el crecimiento de tu marca como Tire del Ecuador durante este tiempo. Hola, qué gusto, gracias por la invitación, Andrés, José. Bueno, soy Carola Cisneros, soy gerente de importadora Pumo desde hace 8 años. Nuestra empresa radica más o menos hace 42 años con el fundador mi papá, el señor Fabián Cisneros. Hace 23 años aproximadamente somos una compañía de responsabilidad familiar. Bueno, cabe recalcar que Ambato es considerado como que la cuna de las empresas familiares. Wow. Aproximadamente el 60% del mercado en general son familiares. Incluso hay empresas que están en su tercera, cuarta generación. Y si me preguntas cuál es el objetivo, sería nosotros llegar a eso, ¿no? Esos son un modelo a seguir. Y después de la segunda, ¿no? Y nosotros estamos de la segunda preparando la tercera generación. Es importantísimo. Sí, es muy importante saber que las personas que están atrás nuestro continúen con vida. Y sobre todo que, como comentábamos aquí de las cámaras, que lo más importante de todo es mantenerse, resistir, persistir. Y que esa es la lección que me dejaron mi papá y ahí la vamos fluyendo. Te hago una pregunta, ¿qué acciones, teniendo en cuenta esto que nos cuentas de las generaciones, y te voy a contar también una anécdota que yo tuve en mi maestría, ¿qué acciones han hecho ustedes para mantener el legado familiar dentro de tu empresa, dentro de tu organización? Porque al final la visión de tu papá debió, y el momento también de la industria debió ser uno, el que estás viviendo tú otro, pero el que viene debe tener no solo el deber, sino también la responsabilidad. ¿Y qué acciones han implementado ustedes dentro de su organización? No es una tarea fácil, porque algunas generaciones, desde la primera generación, ya ha habido el quiebre donde no ha podido dar el siguiente paso. Entonces sí, es importante reconocer este tipo de acciones. Bueno, el mérito es de mi papá, netamente. De haber criado una linda hija. Sí, lo hizo muy bien. Qué bueno. No, o sea, realmente aquí es mi papá, desde que fui muy pequeña, a mis hermanas y a mí, nos decía, ustedes tienen que hacerse cargo de la empresa, tienen que estudiar, porque tienen que continuar, tienen que seguir, lo que yo trabajo es para ustedes. Entonces, él nos fue metiéndonos el chip en la cabeza desde que éramos muy pequeñas. Él nos enseñó desde muy pequeñas cuál era su labor y qué es lo que él hacía. ¿Y solo hijas mujeres? Sí. ¡Qué chévere! Hijas mujeres. Y sabes que también eso también ha sido bastante triviado, porque cuando empezamos, mi papá empezó con 1 o 2 camiones hasta tener su flota propia de distribución para los neumáticos. Nos decían, íbamos a comprar los camiones y íbamos a manejar mi hermana mayor y yo. Yeah. Y nos decían, señor Cisneros, son las mujeres y quieren manejar el carro, o sea, que no, pues no, nosotros. Ustedes, pues correcto, exacto, sí, claro, sí. las mujeres arriba. Correcto, o sea, sí, desde muchos años atrás, entonces nos subíamos a los carros y manejamos. Claro que después ya había personas y choferes y demás, pero era como que la manera de enseñarles y decirles, si nosotros lo hacemos, ¿por qué no ustedes? Claro, entonces, correcto. Entonces, incluso ya después creció más la empresa y se compraron trailers. O sea, llegó el momento que nosotros incluso movíamos los trailers. Llegaste a manejar una mula, qué lindo. Sí, y no. Acredito desde haber estado desde en las bodegas con las llantas hasta ya poder gerenciar. Eso es importante en todo este proceso, ¿no? Sí, creo que es la parte fundamental, es creer en lo que haces y amar lo que haces. Porque si viste a tu papá sacrificar mucho, tantos esfuerzos y demás, entonces tú como que quieres continuar con eso y dejar el nombre en alto. Entonces, ahora lo que se ve es que los hijos ya no quieren seguir el legado de los papás. ¿Por qué no? No sé si por rebeldía o porque dicen, ay, no, es que yo quiero ser piloto, es que yo quiero ser tal cosa. Entonces igual intento fomentar también. Ajá. YouTube también con sus profesiones nuevas, ¿no? Claro, entonces sí es medio complejo, pero realmente el mérito es de él. Ahora, Carito, ahí sería también hacer un paréntesis.
entiendo que de la noche a la mañana tampoco la marca de cómo les regresó a ver. Pero para esto debe haber sido una evolución en el tiempo en base a un nombre de mercado y pues un posicionamiento para que una marca internacional te dé tremenda responsabilidad de manejar dentro del país una marca Kumo. Claro, ahí mi papá, bueno, ya es con la historia de él. Él empezó desde muy joven con el negocio de las llantas, entonces hace 40 años, más o menos, hace 30 años en el Ecuador había 5 distribuidores de Puma. ¿Ya? Que estaban en varias. Ajá, entonces, y de a poco fueron quedando 2, 3, y hasta que quedó mi papá. Es algo que gozamos hace más de 20 años, la exclusividad, pero es por el negocio transparente. Los coreanos son bastante rígidos en sí o no. Con ellos es todo legal, todo transparente y de frente. O sea, estos son tus números. Si vendimos tanto, pues lo vendimos. Si no, o sea, tú no puedes con ellos tapar nada porque todo es libre. Ahora la información, entonces ellos son muy correctos. O sea, manejarse con un coreano también nos enseñaba a nosotros a ser completamente así, firmes. Y eso también fue lo que nos mantiene ahora en el mercado, o sea, todo es transparente. Ahora, en el camino, durante estos últimos 10 años, realmente sí tenemos nuestra marca Kumo como nuestra marca principal, nuestra marca top, pero también, dado los problemas económicos que vive el mundo, no solamente Ecuador, sino el mundo. La economía en general. Nosotros solo somos un pequeño reflejo de qué es lo que se ve en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces ahora, ¿qué es lo que buscan los clientes? La parte, o sea, que sea más barato, salvar el momento, por ejemplo, el precio. Nosotros como Comercial Cisneros ofrecemos neumáticos a buen precio, pero también que te dure. Porque ¿cuál es el inconveniente? Tú vas para matricular tu carro y te dicen no pasó. Entonces todo el mundo busca como que salvar el momento, lo más barato, pero no se ponen no se dan cuenta que puede ser riesgoso. Claro, la seguridad, desde luego. Es el primer contacto que tienes con la vía, la llanta. O sea, eso no es un tema de tratar de abaratar el costo, comprar algo. Por lo menos, pues, te pongo ejemplo, en un espejo del auto puedes comprar el más barato, pero al final te reflejas. Pero la llanta ya directamente es de donde estás llevando las vías. Correcto, entonces por eso hace varios años ya hemos tenido varios accidentes de tránsito de buses. O sea, es porque... ¿Cuál es la línea que más vendes tú? ¿Buses y camiones? Los dos. Tenemos bus, camión y también tenemos auto, camioneta. O sea, los dos son un 50-50. Porque justo tomando en cuenta lo que hablábamos de la llanta, normalmente cuando empiezan las lluvias en cualquier ciudad del Ecuador, empiezan los siniestros. A nosotros nos pasa. Nosotros tenemos una flota bien importante de vehículos individuales y pesados y corporativos, pero donde más sentimos nosotros los siniestros es en el momento que empieza a llover. Empieza a llover y esa misma semana tenemos 3, 4, 5 choques. De hecho, tenemos dentro de nuestro blog un apartado donde explicamos cómo funciona esta parte. Cuéntanos y danos ahí el tip adecuado para comprar bien una llanta y que las personas sepamos cómo debemos comprar la llanta. Porque tanto Andrés como yo, ahí te comentamos, hemos sido pilotos de 4x4, tenemos algo de experiencia, el agarre, el labrado, el ancho, la altura, las dimensiones, pero ¿cuál sería tú el tip que tú le podrías decir a la gente? Tienes que comprar la llanta de esta forma. Y también antes de que nos des la explicación, yo pienso y creo que al momento que cuando comienza la lluvia y hay ese cambio climático en el asfalto es cuando más sufre o más del vehículo se entra en el riesgo de un siniestro. Entonces sería importante también tener tu alimentación sobre ello. Bueno, primero, para que nosotros compremos un neumático, lo más importante es leer el neumático. El neumático te indica el índice de carga, velocidad y las libras PSI que tiene que utilizar. Cada neumático tiene la obligación de tener esto. Si un neumático no tiene esta información, o sea, no lo compres. No sirve. El PSI es cuando el mecánico te pregunta, le pongo 28, 30, 30, claro, sin desconocimiento, y dices, póngale lo que pueda. Póngale súper, por favor. No, entonces tiene que venir marcado en el PSI, te da, por ejemplo, 100 libras y lo correcto es que tú andes
mínimo con el 80% que te marque ese PCI. Ahora, el índice de carga y velocidad te dice, por ejemplo, si tú eres una persona que anda rápido, tienes que utilizar un índice de velocidad B o W que te rinde 180, 200, 220. Que tiene agarre en el pavimento. Correcto, ya, pero ¿eso qué significa? A mayor agarre, mayor desgaste. Ya, desde luego, va a quemarse más. Correcto. Pero tú vas a frenar súper bien, van a tener unos desfogues ahí que va a salir todo el agua y vas a tener un buen agarre. Chévere. En cambio, pero si tú eres alguien que anda despacio y demás, tú utilizas unos índices de velocidad que son H, que tienen menos, ¿no? Que tienen 150, 140 y demás. ¿Qué pasa? Cuando tú le pones a tu auto un neumático que tiene un índice de velocidad bajo y tú frenas, Te vas. o sea, corres el riesgo. Entonces Claro. tienes que saber qué neumático estás utilizando. Y cómo manejas, ¿no? Y cómo Para en manejas. base a eso comprar las llantas. Qué Correcto. chévere. Entonces, igual, o sea, en el neumático hay unas, bueno, Humo, nuestra marca premium, se especializa en tener llantas de las 4 estaciones que te sirven para esa cosa, pero claro, es a un costo más elevado, que no todos están listos para pagar. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Tengo esta China que cuesta 50 y esta Humo que cuesta 90, no, la China. Pero claro, no es que las chinas sean malas, sino que tenemos que darle el uso correcto de este neumático. Claro. O también, o sea, sí se ha visto también neumáticos chinos que ya están adaptados como que para este tipo de requerimientos. Ahora, en China hay de todas las calidades. Sí, sí, O sea, tú en China vas y puedes comprar las Humo o las de mejor calidad, por decirlo así, y las de pésima calidad simplemente te dicen cuánto va a pagar, cuánto quiere pagar. Hay para todos los precios. Te quería preguntar, y entrando un poco también en el área de los seguros, tú en todos estos años, en estos 20 y tantos años que has trabajado dentro de la industria de las llantas, me imagino que tú has contratado seguros, ¿cierto? Y cuéntanos ahí un poco cuáles han sido tus experiencias en seguros. Bueno, comentábamos hace un ratito, ahorita mismo estás viviendo una, sí. pero cuéntanos bastante para conocer un poco. Claro, bueno, yo alguna vez, algún momento alguien nos dijo que los neumáticos es miel para los ladrones. ¿Por qué? Porque te asaltan y pueden vender en el mercado negro en nada. En nada, y rapidísimo. Todos los carros llevan. Mi primer siniestro, que me acuerdo, nos decían cuando, bueno, llamamos al broker, que es lo primero que haces, por favor, auxilio, que nos asaltaron, que no sé qué, y nos dijeron, claro, tarde o temprano les iban a robar porque ustedes, o sea, su producto es miel. Entonces, fue complicado. Bueno, antes de contarles de esto, les cuento la experiencia de mi papá. Cuando mi papá empezó a importar neumáticos, porque antes solo comercializaba lo que le vendían aquí. Yeah. Él después de unos años empezó a importar directamente, ¿sí? Y en uno de esos, más o menos unos 10, 12 años de haber él empezado su negocio, le robaron el tráiler. Le robaron en ese entonces él no tenía tráiler, él contrataba el servicio de transporte de Guayaquil a Ambato. Especializado. Ajá, y le robaron y perdieron, y esa mercadería no estaba asegurada. Uy, qué pena. ¿Cuánto tenías ahí de mercadería? O sea, no te sabría decir exactamente ahora cuánto era, pero era... De un tráiler hoy por hoy, ¿cuánto mueve un tráiler tuyo Bueno, un tráiler de planta pequeña aproximadamente unos $60,000. Wow, es bastante. Claro, dinero. y una de camión puede llegar a unos, con los impuestos y todo, a unos 90. Es un riesgo bastante elevado dentro de tu cash flow, ¿no? Entonces mi papá la aprendió fuerte, porque claro, tú contratas del seguro. A la bala. Sí, tú contratas el seguro internacional, que es obligatorio para desorganizar, o sea, porque le tocaba, porque era obligatorio. Pero él en ese entonces, claro, o sea, no es que medía tanto el riesgo, no, porque no pensaba, porque ya varias veces él había traído, no pasó nada, varios años con ese mecanismo. Pero eso ahí también es o sea, en el tiempo tú supuestamente le ves al seguro como un gasto. Correcto. Te llega a pasar y dices, es una inversión. Ya, eso fue lo que le pasó a mi papá. Entonces, él decía, o sea, no, como pues estoy recién como que empezando y todo, y colocar el seguro es un gasto más, y que claro, no sé qué. Es un flujo. No. Entonces ahí él aprendió todo, de que te das cuenta que tener un seguro
es un gasto, es tu tranquilidad. Es una inversión, como decía el Andrés, exacto. Correcto. Porque ya estás invirtiendo en eso, en tu tranquilidad. En tu tranquilidad, sí, así es. Y claro que el hecho de que tengas un siniestro, o sea, de ley, debes perder algo, del deducible y demás, Pero minimizas la pérdida sí, al final del día. Entonces, y cuéntame la emoción de tu papi con esa pérdida, casi. Sabes que fue terrible. Claro. Yo me acuerdo niña en ese entonces, yo estaba tal vez en la escuela, pensaría yo. Entonces él andaba, claro, súper preocupado. Intentaron recuperar, intentaron hacer mil cosas, pero realmente se perdió. Como te comentaba, o sea, los neumáticos es un producto bastante fácil. Claro. En el mercado negro, en desapareció. Entonces, Claro. Y realmente, eso también, no solo en el transporte de la mercadería, en este caso los neumáticos, tienes el riesgo, porque también ahora las aseguradoras también te cuantifican el riesgo en el bodegaje, que también necesitas cierta adaptabilidad de tus bodegas para cumplir requisitos y pueda ser, entre comillas, un buen riesgo o un riesgo manejable. Claro. No sé cómo te ha ido en ese asunto. claro, bueno, nosotros sí hemos tenido un poco de inconveniente porque, bueno, nos hemos manejado con varias aseguradoras a lo largo de todo este tiempo, y hay aseguradoras que te dicen, ¿saben qué? Su producto, su ramo, ya no me interesa. Negativo. Ajá. Que discrimina. Ajá, es como que me dicen, tiene la potestad de decir usted, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces es medio complejo, ¿no? Sí, a pesar de que ustedes son parte de los que manejan mejor el riesgo y de manera más seria. Porque Sí. ratos, eso también hay que buscar clientes que presten la factibilidad de ellos también colaborar para poder llegar. Claro, o sea, claro, por ejemplo, ahora el seguro como tal, y por nosotros también, o sea, nos obligan, por ejemplo, los candado satelital y demás. Claro, En algún momento, teniendo en cuenta los montos asegurados, ¿no? Hablábamos de 60,000, 90,000 dólares en un estimado de movilización en un embarque, ¿no? Entonces, claro, como es un monto elevado, te piden ciertas restricciones. Nosotros también, por ejemplo, te comento, trabajamos con farmacéuticas, empresas también que venden víveres, y hemos pagado siniestros muy parecidos a lo que tú nos comentas. Un robo en El Triunfo, un robo en Quevedo, zonas calientes, por decirlo así. sí. Y hemos pagado siniestros más pequeños, de unos 17, 25, al más grande que hemos pagado es de 60,000 dólares. El de 60,000 dólares ya con un rastreo satelital. Pero ya de ahí en adelante, si te piden candado satelital, rastreo, convoy, etcétera, etcétera, porque también Custodia el riesgo, armada. custodia armada, porque el riesgo también es mucho más alto. Al final Claro. pierdes en un embarque 150,000 dólares de mercadería. ¿Y eso a ti cómo te afectó dentro de tu empresa? ¿Cómo afectó a las emociones de tu papi? bueno, fue terrible, ¿no? Como te digo, entonces ahí estaba como que en un tambaleo, si continúa, si queda ahí, o sea, si se quedan ahí las cosas y todo, o sea, porque claro, en ese momento era todo un capital, todo un capital de un emprendedor. Entonces fue Totalmente. difícil. Ni siquiera es la utilidad, perdón que te interrumpa. Ajá. No es ni siquiera la utilidad porque es donde está invertido todo el dinero para de ahí Capital. recién vender. Correcto. Es tu capital, porque ya cuando llegas al punto de venta, recién ahí comienzas a pensar en utilidad. En vender, Todavía está el exacto. tema de los Entonces, costos. sí, y ahora también tenemos el caso de otro que ya nos robaron con seguro. Ya nos robaron con el seguro. Y por el dispositivo, bueno, mi papá sí es medio, no sé si no mide riesgos, lo que sea, pero él localizó. Temerario. Sí, él localizó. Temerario es la Él palabra. localizó el contenedor robado con el helicóptero de campo. Wow. Eso, O pero sea, eso ya es sí. un operativo O sea, que sí, policial sí, sí, tremendo. Se subió al helicóptero de campo. O sea, no, él estaba en el carro y el helicóptero de camper, o sea, siguieron espiando por ahí, estaba en uno, o sea, me parece que era por Babahoyo, que piden una Zona bananera, Zonas en calientes. una bananera, en un canchón así todo tapado y todo. Entonces mi papá golpeó la puerta y dijo, perdón, este es mi carro, porque le da permiso, y el helicóptero, claro que después, o sea, ya con la ayuda de la policía y todo. Ajá, te iba a decir, y la Claro, gente ahí pero, no o le sea, encañonaron pero algo. imagínate, él se ¿Qué? fue, o sea, sí, es solo para que más o Temerario. menos Le entiendan, le conozcan. Papá, sí. Su papá realmente se subió y fue Sí. con todas. Claro, Y a pesar de tener seguro, ¿no? claro. Esa es claro, una cantidad también de que tú coges, haces la llamada y si aparece bien, si no, también. Claro. Entonces, Claro. por ejemplo, ahí estaba en riesgo el tráiler. También. El tráiler estaba en riesgo toda la mercadería. Y claro, o sea, teníamos dispositivos para el tráiler, dispositivos para la mercadería, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Te asaltan
cambian de camiones, botan el camión y podrás ver, claro, pero botaste, o sea, se perdió la mercadería como tal. Qué terrible, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo importante también es encontrar la buena utilidad de los seguros. Al final sí te han llegado a pagar siniestros importantes. Sí. Y sabes que también, yo creo que por el seguro, ahora como que nos vemos así, súper obligados a entenderlos, pero... A ser mucho más meticulosos. Sí, o sea, sí, el seguro también tiene su parte. Sí, porque no solo garantía para el seguro, sino para que también, porque tú ves dónde está tu vehículo y cosas de esas que no lo hiciste por convicción, al inicio por obligación, pero que al final de los días terminas agradeciendo, ¿no? Claro, en la metodología de trabajo, en el día a día, en la administración del negocio, seguramente tú has visto más eficiencia en tu transporte, en el transporte, en la logística, en saber inclusive qué están haciendo los choferes, porque al final los choferes también son bandidos, ¿no? Claro. Hemos tenido algunos clientes y ahí voy a contar un caso. Un cliente nuestro se quedó a dormir en alguna ciudad chiquita y donde no la esposa, sino donde otra persona. Entendido. Y claro, llegó un deslave. Hizo una parada técnica, llegó un deslave y falleció el señor, cliente nuestro. Y claro, teníamos que pagar el seguro de vida que tenía el señor. Y no vinieron dos personas a reclamar, dos deudos. La esposa dice tal cual, claro. Si el parte policial decía, el señor estaba acompañado de tal persona. Llega la señora y dice, yo soy. Pero bueno, son casos que de no había... Entonces, al final, la operatividad de tu negocio se debe haber visto beneficiada con estos ajustes, ¿no? Es importante. Y sabes que yo también tuvimos el caso hace unos años de un empleado que tuvo un accidente. Nosotros contratamos el seguro de accidentes. De accidentes. Pero nosotros pensamos que eran netamente accidentes de trabajo, laborales o en las horas laborales. No, entonces, o sea, realmente ahí también aprendimos. Este chico que fue empleado nuestro se murió un domingo en la tarde y en estado etílico, ¿no? Porque estaba tomadito y pulsó la cara y le puso el cable y se murió. Entonces, realmente, o sea, el seguro le cubrió toda la parte motoria, le dio a la viuda todo el dinero, o sea, súper bien. Entonces, realmente, a pesar que nos fue dentro de nuestra empresa, no fue en la hora laboral, no fue en nuestras instalaciones, pero los chicos también siempre nos prestaron. Y el beneficio que al final del día fue, ¿no? Porque tú sabes, faltar económicamente dentro de un hogar es un problema grave que seguramente a la viuda, a sus hijos les debió haber beneficiado momentáneamente, pero seguramente les dio un alivio económico. Y también como empleador también más gratificable, porque si es que Dios no permite llega a pasar dentro de horas laborables, ¿quién va a ser el culpable o quién va a ser señalado? Es justamente el responsable donde estaba el señor. Con ese fue realmente el objetivo de este seguro, de que en caso de que haya algún siniestro, porque bueno, los chicos salen de viaje, están en constante riesgo. Correcto. Entonces realmente ese fue el objetivo del seguro, pero nunca nos imaginamos que va a encontrar otro beneficio. Y que terminaría, o sea, sí, ayudando a una familia que se quedó sin su cabeza rural. Exacto. Entonces, ahí realmente, o sea, sí, a lo largo de este tiempo ha sido una buena experiencia con seguros y siempre será una inversión. Te hago una pregunta y que tú les puedas decir a nuestros televidentes, oyentes y demás, nuestros fans, ¿qué tip le podrías decir? Miren, yo considero que esto se debe tomar en cuenta antes de contratar un seguro. Un tip que tú lo valores mucho. Por ejemplo, les voy a dar en mi caso personal. Yo tomé, claro, o sea, la empresa todo bien asegurada y yo sin seguro. Todo el patrimonio, pero tú... Toda la buena... Creo que eso les debe pasar a la mayor parte de personas que trabajan en las empresas. Toda la empresa, la mercadería, todo asegurado. Todo bien. Y yo nada. Pero bueno, ajá, correcto. Entonces, cuando yo tomé, por ejemplo, yo contraté un seguro bien, me pareció súper bien de gastos mayores. O sea, yo decía, $5,000 o lo que sea,
con la tarjeta. Como sea, tú Como sea, consigues, como quieras. vendes lo que sea, Correcto. pides prestado, lo que sea, 5,000 La dólares, base sea de lo que llegas. Sí. pero 200,000, 300,000, 500,000 dólares. Entonces, es correcto. Creo que el consejo es que uno tiene que buscar un seguro que se adapte y como que acogerse a la realidad de cada uno. Es decir, bueno, en mi caso, creo que la mayoría de personas no pensar con la tarjeta, lo que sea, difiere. Pero lo demás ya me cubre el seguro. Correcto. Entonces, creo que Ya eso no pedías esa pérdida económica que no estaba dentro de tus flujos diarios del día a día de tu familia. Porque aquí realmente ya es tu familia, está asegurada. Ajá, entonces igual, por ejemplo, yo tengo una bebé que tiene 1 año o 2 meses, entonces cuando yo le aseguré a Eda y vi que el seguro de Eda era $30, decía, Seguro, claro, nada. Sí. Oye, te nota. Entonces sí, realmente es primero, o sea, conocer tu seguro y buscar para ti cuál es el que más te beneficia y aprovecharlo, o sea, porque aparentemente estamos todos bien, sanos, pero tú no sabes en qué momento va a pasar. ¿Cuándo va a cambiar la vida exactamente a la buena de Dios? Sí. Y tomando en cuenta lo que tú dices y para perfeccionar el tip que tú lo estás pensando es dimensionar cuánto me podría costar o tendría que yo asumir en caso de una enfermedad, un accidente, un robo, un incendio, una enfermedad, vuelvo a repetir, o cualquier parte que yo no pueda luego el día a día pagar. Con eso nosotros estamos asegurando que la aseguradora, nosotros a través de un pago, una cuotita chiquitita, al final del día la aseguradora llegue y tenga una enfermedad o un evento catastrófico, un incendio, llegue y pague. Nosotros hemos tenido siniestros de incendio, robos de película, transporte que hemos comentado. Hemos tenido inclusive hace un par de años ya un par de personas que tuvieron cáncer y tuvieron que irse a hacer tratar fuera. Gastos de en un año $500,000, lo que decías, que te tocaría vender la casa, el carro, el terreno o lo que sea para poder pagar. Que al final del día, si tú contratas un seguro, está solucionado. Pues seguir completando, como decía Carito, todo seguro tiene su adaptabilidad. Entonces, en este caso, al rato uno, tal vez pensando que piensa que los seguros son caros o no son alcanzables, no lo hace, ni siquiera lo pregunta. Pero como dice ella, solo con una inversión de $30 mensuales, tengo asegurada también una persona más dentro de mi grupo familiar y también ellos son más propensos a sufrir algún tipo de enfermedad o cualquier cosa. Entonces, lo importante es llevarse una guía a la cual con un buen asesor de seguros que te permita tener opciones y tú también dar la mejor decisión y responder de una buena tarifa, una buena compañía de seguros y en un buen acompañamiento durante todo el año. Ese es el mejor de los tips, tener un buen broker de Y seguros. sí, y eso me vuelve mejor. Independientemente, bueno, uno, quién sabe cómo escucha 1000 nombres de las aseguradoras. Yo creo que independientemente, aunque es seguro que importante es el broker, que aquí quien te va a responder es tu broker. Como yo, o sea, la puerta es de algo. correcto, no vas a broker. Exactamente. Claro, porque al final el broker tiene un conocimiento diferente al común y denominador de las personas, porque tenemos justamente ese know-how técnico que te permite revisar cláusulas, condiciones, coberturas, exclusiones, es decir, qué es lo que no te va a cubrir y que te lo diga frontalmente. Si tienes este evento, esto no va a estar dentro de la cobertura. Y es importante eso, ¿no? Que el corredor de seguros te haga con total transparencia y claridad. Carito, excelente tu entrevista, ha sido muy valiosa. Realmente creo que el tiempo nos ha quedado corto, pero esperamos ojalá en el tiempo también se pueda dar otro programa más para Muchas gracias. poder conversar, Carito, y ya sabe que está en su casa aquí, la Plena de los Seguros, para cuando usted necesite, quiera visitarlos y aquí con sus amigos. ¿Sí? Gracias por tu tiempo y bienvenida. Esto es La Plena de los Seguros para sacarle el jugo a todos los seguros. Gracias. Buen día. Gracias, pasen bien, suscríbase.